Buenas noches, estudiantes de física de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno. Continuando con nuestras clases, hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con las oscilaciones amortiguadas. En la primera parte de este tema vimos nosotros el movimiento armónico simple, ¿no es verdad? Que lógicamente corresponde a un movimiento oscilatorio que no para no para en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a tiempo infinito continúa con la misma oscilación. Ahora, en el movimiento amortiguado, precisamente, producto de las fuerzas de fricción, se genera una pérdida de energía y como consecuencia la onda oscilatoria disminuye. Nos acercamos por favor a la pizarra para verlo en detalle. Tenemos nosotros acá, en esta gráfica, vemos nosotros la amplitud en el eje Y y el desplazamiento de la onda. Cómo empieza el movimiento armónico amortiguado a disminuir debido a una fuerza de amortiguamiento. ¿Cierto? Entonces tenemos nosotros que el amortiguamiento son debido a las fuerzas de fricción. En la vida real es lo que sucede. Si todo movimiento armónico, en este caso simple, en la vida real es un movimiento armónico amortiguado. ¿Qué quiere decir eso? Que debido a las fuerzas de fricción se genera un frenado de la energía vibratoria. Y eso se expresa con la expresión que vemos abajo, que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X va a ser igual a menos K por X, K es la constante elástica, en este caso hablando de un resorte, menos B por Bx, donde B precisamente es la constante de amortiguamiento. Tenemos nosotros que la aceleración va a ser igual a la diferencial segunda del desplazamiento respecto al tiempo dos veces, expresado en términos de una diferencial, menos K por X menos B por Bx, donde B dijimos nosotros que era la constante de amortiguamiento y Bx la velocidad de la onda, donde llegamos a esta expresión de acá, a esta ecuación diferencial. Bien, y cuya solución viene dada por la elongación, va a ser igual a la amplitud por E, la exponencial elevado a la menos B sobre 2mt, coseno de la frecuencia angular multiplicado por T más el ángulo de fase, ¿correcto? Dicho de otra manera, tenemos que X es el desplazamiento de elongación, A es la amplitud inicial del movimiento ondulatorio, B es la constante de amortiguamiento, T es el tiempo, F es el ángulo de fase y W es la frecuencia angular. Si en el movimiento armónico simple nosotros conocemos esta expresión, que la frecuencia angular viene dada por la constante elástica partido entre la masa, no aparece esta parte de acá. Precisamente esta parte son debidas a la fuerza de amortiguamiento que viene dada por B cuadrado por partido entre A por M cuadrado. Si esto en el movimiento armónico simple esto sería cero y volvemos a esta expresión que ya la conocemos nosotros en el movimiento armónico simple, donde la frecuencia angular viene dada por esto. Pero en el movimiento amortiguado hay que restarle precisamente el coeficiente de amortiguamiento. Cuando mayor sea el valor del coeficiente de amortiguamiento B, más rápidamente se disipa la amplitud, tal como van viendo acá. Empieza con una amplitud grande, más A, menos A, y va disminuyendo con el tiempo, ¿correcto? Debido precisamente a la fuerza de amortiguamiento. En el movimiento armónico simple tenemos nosotros que la frecuencia angular va a ser igual a K partido entre M. Entonces tenemos nosotros que la frecuencia angular va a ser igual a K al cuadrado va a ser K partido entre M, ¿correcto? En el movimiento amortiguado tenemos que la frecuencia angular va a ser igual a la raíz cuadrada de K partido entre M menos B cuadrado A por M cuadrado. Si B es grande, si la constante de amortiguamiento es grande, entonces tenemos nosotros que la frecuencia angular es igual a cero. Entonces aquí podemos expresar nosotros la condición límite, en este caso del coeficiente de amortiguamiento, que va a ser dos veces la raíz cuadrada de K por M, ¿cierto? Por otro lado, vamos a ver la energía en oscilaciones amortiguadas. Tenemos nosotros que la energía va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial elástica, que va a ser igual a 1/2 de K por X cuadrado. Si diferenciamos la energía respecto del tiempo, vamos a diferenciar respecto del tiempo esta expresión de aquí, que va a quedar que es igual a 2m diferencial de x respecto de t más 2 sobre 2 de k diferencial de x respecto de t, ¿correcto? Donde la diferencial de b de x respecto de t es la aceleración en x
Y la diferencial de x respecto de t es la velocidad en x. Por consiguiente, queda que la diferencial de la energía respecto de t va a ser igual a m b de x por ax más kx por b de x. ¿Correcto? Entonces la diferencial de la energía respecto del tiempo va a ser igual, quedamos en esta expresión de aquí, que va a ser b de x, paréntesis, factorizando el b de x que lo tenemos aquí y lo tenemos acá, entonces va a ser queda m a x más k por x, ¿cierto? Pero cuando m a x más k por x va a ser igual a menos b por bx, que está expresado en esta expresión de aquí, en 1. Tenemos que m a x va a ser igual a menos k por x, la constante elástica por la elongación, menos la constante de amortiguamiento por la velocidad, que es la que tenemos acá, ¿correcto? Entonces queda la diferencial de la energía respecto del tiempo, queda la velocidad en x por menos la constante de amortiguamiento por la velocidad, que se sintetiza en esta expresión de aquí. Entonces tenemos nosotros que la energía, la diferencial de energía respecto del tiempo va a ser a menos la constante de amortiguamiento multiplicada por la velocidad al cuadrado, en oscilaciones amortiguadas, ¿correcto? Por otro lado tenemos nosotros que en oscilaciones forzadas y resonancia, vemos nosotros la gráfica de oscilaciones forzadas. En el eje de las X vamos a tomar el valor de WD dividido entre W, donde el WD es la frecuencia angular impulsora partido en la frecuencia angular. Y en el eje X vamos a colocar, en el eje Y quiere decir vamos a colocar la amplitud. Y tenemos nosotros precisamente las oscilaciones que se generan, cómo va disipándose la onda elástica como producto del amortiguamiento, que en este caso aquí el amortiguamiento sería 0,2 de la raíz cuadrada de k por x, aquí sería 0,4 de la raíz cuadrada de k por x, y eso corresponde para 0,2 de raíz cuadrada de k por m, quiero decir, va a ser igual a 5 veces la F máximo, donde ese F máximo es la fuerza impulsora, Para un coeficiente de amortiguamiento igual a 0,4 de k por x, va a ser igual a 4 veces la fuerza impulsora partido entre k. Para 0,7 de km, vemos nosotros que va incrementando el coeficiente de amortiguamiento, ¿correcto? Y lógicamente va cayendo precisamente la amplitud. Y en la condición límite tenemos nosotros que k va a ser igual a raíz cuadrada, en este caso va a ser 1, va a ser igual a la raíz cuadrada de k multiplicado por m. En el eje de las X colocamos, en este caso, la relación entre WD partido entre W, donde a la amplitud de oscilación forzada en función de la frecuencia. Aquí estamos nosotros expresando la amplitud de la oscilación forzada en función de la frecuencia de oscilación, donde W es la frecuencia angular. Y la amplitud en estas condiciones viene dada por la fuerza máxima, la fuerza impulsora, dividido entre la raíz cuadrada de K menos la masa por la WD. Pero sabemos nosotros que el WD, ¿qué cosa es? Lo conocemos como la frecuencia disipadora elevada al cuadrado más B, que es el coeficiente de amortiguamiento multiplicado por W cuadrado. Con eso nosotros calculamos la amplitud del movimiento oscilatorio. Entonces, este tema es muy importante en el área de la ingeniería, precisamente en todo lo que son los movimientos amortiguados. Vemos nosotros que en la estructura en puentes, debido a la acción del viento, una estructura puede entrar en frecuencia, y si la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural de la estructura puede entrar en resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta su amplitud hasta el límite del colapso. Sucedió precisamente en el puente Tacoma, allá por el año 1940, y precisamente significó el colapso de una estructura, debido a que era una estructura muy esbelta, donde una pequeña brisa del viento generó el colapso del puente. Como le dije anteriormente, debido a que la frecuencia generada por la acción del viento coincidió con la frecuencia natural de la estructura, que hizo que
aumenta la amplitud como producto del fenómeno de resonancia. Un tema muy importante que tiene que ver con la ingeniería y de muchas aplicaciones. Muchas gracias por su atención.